de Formación Profesional demandaron nuevamente la derogación de decretos que declaran en emergencia la salud y educación pública del país y la nominación de comisiones para manejo de la crisis por parte del Poder Ejecutivo. El 29 y 30 de abril anterior detonó un paro nacional programado por dichos gremios por 24 horas. Sin embargo, el mismo se extendió al 1 de mayo, Día de los Trabajadores, con una serie de protestas que causaron serios daños y fue duramente reprimida por la policía en varias partes del país. Fueron horas de incertidumbre que hicieron revivir episodios violentos suscitados tras las elecciones del 27 de noviembre de 2017 por controversias en el resultado del sufragio y que dejó una secuela de negocios destruidos, millonarias pérdidas económicas y rasgaduras en el tejido social del país. Pese a esto, hubo un compás de espera que menguó las protestas y que revivieron en el conflicto citado y que podría detonar otra vez ante el plazo de 48 horas para que el Legislativo y el Poder Ejecutivo retiren sendos decretos que presuntamente modernizan, transforman y privatizan los servicios de la comunidad. Ante el emplazamiento, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, en varios comentarios a través de su red social de Twitter, afirmó saber que la población merece una verdadera educación de calidad y mejor atención en el sistema de salud. Todos y cada uno podemos tener nuestra propia visión de cómo lograrlo, pero ante las dudas, el diálogo amplio y sincero es el mejor camino, luego de advertir que la actual administración no votará una serie de beneficios que, según Díaz, fueron aprobadas en beneficio de la población. El ángulo más sensible del desacuerdo lo constituyen los pacientes de los centros de salud y hospitales públicos, que cargan con extensas esperas por sus citas médicas, intervenciones quirúrgicas y demanda de fármacos. Lo muestran miles de escolares y pasantes de secundaria y universitarios que ven truncadas sus clases, y lo vive la población en general, cansada de tanta confrontación y violencia. Las voces a favor del diálogo trascienden del sector privado, que demanda un clima de sosiego para el normal desarrollo de las actividades productivas. Lo pide la academia, en este caso la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Lo expresan pensadores sociales que advierten un futuro más complicado, aún de no poder solventar las turbulencias actuales, así como los pequeños emprendedores, cuentapropistas o dueños de pequeños negocios directamente perjudicados por los disturbios. Lo dijo Mahatma Gandhi, padre de la independencia de la India: no hay caminos para la paz es el camino. Toda una esfera diáfana de la que Honduras espera emerja el diálogo franco y directo que tanto demanda esta tierra de pan de llevar. Buenos días. Gracias por estar con nosotros cerrando la semana. Hoy ya es viernes 10 de mayo. Vamos a hablar de los temas del país con dos distinguidos invitados. Don Germán Leicelar, abogado, bienvenido. Raúl, un placer, buenos días. Un saludo a toda la audiencia. El maestro Raúl, Julio Navarro. Germán, mucho gusto. Mucho gusto, Julio, un placer estar aquí. Igualmente. Iniciemos con los maestros, el gobierno y los docentes. Bien. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, el análisis, y para ir directo a lo que es el tema del programa, es que hemos perdido toda capacidad de diálogo. Germán, te sentí un suspiro cuando te pregunté eso. El Se suspiro, acordó del que le dio clase en primer grado. el suspiro es por toda la situación que estamos viviendo, definitivamente, ¿verdad? No se avisora un elemento positivo en todo lo que está sucediendo. Hemos perdido toda capacidad de diálogo. Todo es imposición, todo es ausencia de criterios. Hemos perdido todo el enfoque de analizar cuál es el problema. Creo que hemos llegado a creer incluso que la ausencia de soluciones es el problema, sin analizar cuál es el problema en realidad. Vemos con la viñeta que tenemos ahí lo que era supuestamente una celebración o un momento histórico que se ha venido celebrando a lo largo de la vida, que se ha convertido en un elemento político final. El 1 de mayo ya no es el tema de las conquistas laborales, y el problema
diría yo, para cerrar, es que tanto a nivel de magisterio, a nivel de maestros y de cualquier otro rubro de la sociedad o gremio, lo que está ocurriendo es que estamos generando una serie de situaciones que no alimentan el equilibrio social. Aquí cada sector está queriendo resolver un problema que tiene, excluyendo al resto de la nación, y eso solo está logrando un desbalance cada vez mayor. Eso lo podemos profundizar adelante. Mire que si analizamos lo que han sido todas las conquistas laborales, que son valiosas en principio, aquí en nuestro país se han vuelto un problema. Yo estoy seguro, sin haber hecho un análisis profundo ahorita, que cuando hablamos de beneficios sociales, el beneficio llega a 1 de cada 10 personas, si acaso. Y ese incremento en esa masa de personas que se ven excluidas totalmente del funcionamiento del país es lo que nos está destruyendo. Se genera un marco legal general cuando tenemos sectores de la economía informales y una serie de personas que son seres humanos como nosotros tres aquí, que necesitan una estructura de garantía social y cada vez se ven más excluidos de la misma, lo cual obliga a tener Honduras de aquí y Honduras de allá para alimentar el famoso chiste que hemos tenido y que se ha vuelto una realidad. Tenemos personas que viven en una condición, personas que viven en otra, y cada vez estas realidades se alejan más y a cada realidad le importa menos la realidad o subsistencia de la otra. Eso es lo que diría yo para entrar. ¿Tu visión de esto cuál es? Raúl, hay que reconocer algo. Maestros y profesores, no, profesores y médicos ya días estaban tranquilos. Los profesores con 10 años... ¿Hace cuánto no hacían la protesta a los profesores así? Sí, de la... Yo me acuerdo cuando... 2013, creo yo, 2012. No, pero yo me acuerdo cuando Mel que... No, 2012. Cuando Mel le tronaba a los maestros Claro. ahí. Entonces, mira, maestros tranquilos, con 10 años de salario congelados a los profesores, médicos también tranquilos. ¿Qué es lo que viene a generar problemas? ¿Nuevas reivindicaciones de maestros y médicos? No. Ninguno de ellos ha planteado nuevas reivindicaciones. ¿Qué es lo que han planteado? Defensa de lo que se supone que ya tenían estabilidad laboral. ¿Quién provoca todo esto? Pues el responsable de la administración pública. Según la teoría, el responsable de la conducción del gobierno es el presidente de la República y que lo ejecuta a través de ministros o a través de gerentes de instituciones desconcentradas y de ahí van directores, etc. El presidente se le ha ocurrido que cuando esta gente no funciona, no los quita, sino que les nombra comisiones interventoras. Mira, en cualquier administración pública sana y transparente, si un ministro, un secretario de Estado o un gerente de una institución no funciona, pues hay que quitarlo. Y hay que poner otra persona que sea competente o que tenga el perfil para levantar las ejecuciones de cada secretaría. El presidente no. Voy a nombrar comisiones de intervención. Y es tal que esas comisiones de intervención son recibidas con los brazos abiertos por los secretarios de Estado o por los gerentes de institución. Cuando realmente, Raúl, eso es una ofensa a un ejecutivo que está bajo la conducción de un ministerio o una gerencia. Raúl, ¿cómo te sentirías vos que te nombren una comisión de intervención para conducir los programas que tenés en este canal de televisión? ¿Te sentirían mal? ¿Se sentirían reaccionando todos los empleados que trabajan con vos? Sin duda, porque no sabrían a qué vienen, qué política traen, qué intereses realmente vienen a demostrar. Entonces, mira, esas comisiones de intervención, entonces provocan suspicacias. ¿A qué vienen? ¿Vienen a lo que hizo la comisión de intervención en Imprema?
¿Son sicarios de las leyes? ¿O qué? ¿O qué? ¿De las comisiones del Congreso, las comisiones del Seguro Social, etcétera? Entonces, estas comisiones han provocado la reacción de médicos y de profesores. Y luego aparece con un decreto del Congreso Nacional donde se hablaba de una reorganización esencialmente presupuestaria, donde se iban a votar tradiciones presupuestarias que se han mantenido en el país, por ejemplo, de que no se puede trasladar fondos del pago de salarios a inversiones o de inversiones a pago de salarios. El último decreto en el fondo eso tenía. Entonces los gremios asumen que es que van a haber despidos y que el dinero que pagaban para salarios entonces va a ser trasladado a otros objetos presupuestarios. Esa es la reacción de gremios como médicos y profesores. Repito, no están pidiendo absolutamente nada nuevo. Pero aquí viene lo otro, ¿no? Si esas comisiones de intervención son una confesión del presidente de que sus altos funcionarios no funcionan y son ineptos, pues entonces esas comisiones deberían de hablar públicamente con los gremios, con maestros y con médicos, cuál es el propósito real por escrito de lo que van a hacer como comisión de intervención. ¿Qué método deben aplicar para ese diálogo? Y entonces, ¿qué método deberíamos de aplicar? En el caso de los maestros, mira, ya no venir con un método a nivel nacional, sino con un método a nivel departamental. Porque según la ley, la educación está desconcentrada a nivel de departamento. Hay 18 directores departamentales, ¿no? Que esos directores departamentales no tienen ningún apoyo administrativo. Mira, son prácticamente secretarios de recursos humanos de los diputados de cada departamento. Yo en esos directores de departamento solo exceptúo el de Choluteca, el de La Paz y el de Colón, que realmente, por lo que yo conozco, han mostrado eficiencia. El resto de los directores departamentales no hacen absolutamente nada más que recibir órdenes de los diputados de su departamento. Entonces, Raúl, hay que ir a cada departamento, reunir las dirigencias magisteriales, en el caso de los de educación, y plantearle qué es lo que se va a hacer en cada departamento. Si se va a hacer a nivel de infraestructura, a nivel de currículum, a nivel de metodología o a nivel de capacitación de docentes, pero hablarlo transparentemente, porque si no, entonces se crean todo este tipo de sospechas. Porque al rato, Raúl, uno no está del todo, no dudarlo, puede hacer que esas comisiones de intervención tengan buenas ejecutorias para poder reorganizar realmente lo que no funciona. Raúl, a los maestros y a la sociedad en general debería preocuparnos, Raúl. Raúl, claro. 2009, 8% del Producto Interno Bruto se destinaba a educación. 8%. Nosotros andamos arriba de los alemanes proporcionalmente. Hoy en día, 5.4% del Producto Interno Bruto se destina a educación. Estos gobiernos deberían de darnos una explicación. ¿Por qué la educación ha dejado de tener la atención que tenía hasta antes de 2010? ¿Por qué? ¿En qué se ha reducido ese tanto por ciento del Producto Interno Bruto? Si uno compara Secretaría de Finanzas, Secretaría de Defensa y otras secretarías, o sea, el proceso de crecimiento del presupuesto no es ni comparación al nivel de descenso que ha tenido la inversión en educación. Raúl, no es preocupante para la sociedad en general que de 2.2 millones de hondureños que teníamos matriculados en la escuela pública o privada del país, hoy solo tengamos 1.753.000 niños en los centros educativos? Y estoy dando datos del INE avalados por organismos internacionales. Raúl, en 9 años hemos perdido 500.000 niños
que han dejado de llegar a las escuelas, en cualquiera de los niveles. Pero alguien me puede decir, ese dato es alarmante para cualquier país que se encargue de monitorear el proceso educativo. Alguien me puede decir, no, pero es que los hondureños redujeron su tasa de crecimiento. No, si te bajan los datos también, la tasa de crecimiento poblacional de Honduras se mantiene. Entonces, ¿qué se hicieron esos 553,000 niños que dejaron de ir a la escuela en cualquiera de los niveles? Pues las explicaciones que sacamos es que la migración, que se fueron para Estados Unidos en busca de su primera generación. Bueno, la otra explicación es que, mire, el alto grado de pobreza hace que el padre de familia ya no tenga condiciones para mandar a su hijo a preescolar o mandarlo a educación básica. No, ahí cuando uno ve esos 500,000 niños menos, es donde ve el porqué del 8 bajó al 5.4%. Raúl, 2009, alguna gente le puede hacer que le ofenda que hable de ese año uno. En el 2009 habían 71,000 profesores trabajando. Del 2009 para acá hay 57,000 profesores trabajando. O sea, se ha reducido aproximadamente en 14,000 empleos de docentes. Y entonces cuando hablamos de que vamos a arreglar el sistema educativo, hay que hablar claro, hay que hablar transparentemente. ¿Para qué? Para que tengamos la credibilidad que debe tener el Estado como rector del país, y lo otro, para que los docentes, los padres de familia y los estudiantes puedan convertirse en aliados de algunas medidas que necesitamos cambiar. Raúl, que el sistema educativo necesita cambiar su gerencia, sin duda. Que el sector de los médicos necesita cambiar su gerencia, sin duda. Raúl, ¿cómo comprar medicinas aquí en Honduras con la actual ley de contratación del Estado? Que es una ley hecha por empresarios para que el gobierno fracase. Mira, te crean un montón de trámites en la ley de contratación del Estado, y eso en función de la transparencia, no, pero es en función de que el Estado fracase, que el Estado no sea capaz de comprar medicinas puntuales. Raúl, con esa ley de contratación del Estado, vos podrías reactivar Hondutel, que cuando vas a comprar 1,000,000 de teléfonos, cuando tengas que comprarlo ya ha aparecido la nueva generación. Pero eso es transparencia. Entonces, yo sí creo que hay que modificar todo ese tipo de leyes que vuelven totalmente ineficiente la ejecución del presupuesto. Mira, confesión del Estado y confesión de la última Comisión de Intervención de la Secretaría de Salud. Hay aproximadamente 800 millones de un año que no se ejecutaron en salud. Y vas a ver a los hospitales totalmente o parcialmente desabastecidos. ¿Y por qué ese dinero no se ejecutó? Por los trámites de carácter burocrático que se hacen conforme a la ley. Entonces, si hay que modificar algo, hay que hacerlo, pero hablemoslo, hombre. Hablemoslo con los profesores y hablemoslo con los médicos y quitémosles el temor o la sospecha de que todo lo que viene del Estado es malo. Yo creo que a este momento, como decía Leicelar, es necesario buscar un diálogo, Raúl, pero un diálogo claro, un diálogo preciso en función del país. Yo creo que es alarmante realmente cómo hemos reducido el presupuesto en educación y cómo hemos perdido 500,000 niños. De esos 500,000 niños, póngale que se hayan ido 150,000 a Estados Unidos. ¿Cómo recuperamos los otros niños que necesitamos tenerlos en el aula de clase para dotarlos de conocimientos, de competencias y de habilidades para enfrentarse a las nuevas condiciones que le impone el sistema económico? Sobre eso no hay reacción. Yo le hiciera un llamado muy respetuoso al ministro de Educación, que se siente feliz de estar intervenido, porque con eso confiesa su incompetencia, se siente realizado de que el gobierno le diga: usted no funciona, señor, y le voy a mandar una comisión de intervención. Pues ese ministro y la comisión de intervención que han creado en la Secretaría o comisión de colaboración debían de asumir el mando y buscar realmente ejecutar las acciones que sean necesarias para facilitar la administración. Ministro, busque 18 directores departamentales que tengan compromiso, que tengan las competencias necesarias, y usted va a nombrar gente en cada departamento
que va a asumir el compromiso territorial de desarrollar su departamento, sus indicadores educativos, porque eso se puede hacer, pero necesita voluntad y claridad. ¿Qué piensas? ¿En qué estás de acuerdo y en qué no estás de acuerdo, Germán, de lo que expresa Julio? Yo creo que yo estoy de acuerdo casi en la totalidad de lo que está mencionando el amigo Navarro aquí. Creo que discrepo solamente en algo. Creo que no es una confesión automática del gobierno de incapacidad de ellos. Creo que es una confesión nacional del país de que no funcionamos desde hace mucho tiempo. Es decir, si bien estoy de acuerdo, creo que no debemos excluirnos. Todos los sectores y el país entero necesita caer en una profunda reflexión. Siento que el cuento, la cantaleta de decir el gobierno, es ya una forma en la que la ciudadanía y los sectores del país se lavan las manos y dicen que aquí todo es culpa del gobierno. Y ojo, lo digo claramente, no estoy diciendo que el gobierno no falla, por supuesto que falla, pero creo que nosotros también fallamos. Estoy totalmente de acuerdo que el diálogo tiene que ser transparente, claro y con reglas precisas, pero ¿qué sucede? Siento que el país, siento que la ciudadanía, los gremios y todos los grandes participantes del diálogo que tenemos que tener no tienen capacidad de dialogar. En un diálogo las cosas no funcionan automáticamente. En un diálogo tenemos que tener muy claro que no debemos confundir el problema con la solución. En un diálogo tenemos que tener claro que es para construir, pero si no tengo la posibilidad de entenderme con mi contraparte, ¿qué voy a construir? Nunca vamos a construir nada si no estamos de acuerdo, si no logramos profundizar y entender el origen de la problemática. Entonces, ¿qué pasa? En un diálogo yo debo saber plantear la realidad del problema, ¿correcto? Y debo saber plantearla con tacto, con capacidad, con argumentos sólidos y reales que comparto plenamente con Julio. Debo decir las cosas como son, con puntos, comas, subrayado, mayúsculas, donde correspondan. Ahora, creo que el tema de las comisiones interventoras, si bien podrían ser cuestionables, como lo dijo Julio inicialmente, Raúl, creo que al final me quedo con lo que dijo, que hay comisiones que pueden funcionar. ¿Por qué? Porque si seguimos manejando un status quo, mire, yo soy abogado y soy laboralista y trabajo mucho con trabajo de empresas, con estructuras, y es asombroso, amigos, Raúl, Julio, cómo la institucionalidad funciona al 100%. Sí. Entonces, muchas veces llega el Superman máximo, el mejor candidato que podamos tener, pero lo tiro a un hervidero donde nada puede hacer porque la institucionalidad funciona sola, ¿cierto? Entonces a veces la gente, tanto a nivel de dirección como a nivel de ejecución o de mero funcionamiento práctico, burocrático, llegan y se suben a un barco que ya va caminando y que va caminando a un desfiladero donde nos vamos a morir. Entonces, si bien entiendo la crítica a las comisiones, creo que lo más importante es lo que quedó al final, que debemos construir comisiones basadas en decretos transparentes, en estructuras transparentes donde se diga claramente qué es lo que se tiene que corregir. Porque como dijo Einstein, Julio, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Entonces está claro que tenemos un funcionamiento que viene siendo manejado desde hace décadas, que simplemente nos lleva cada vez a un estatus peor, donde las cifras que con toda propiedad mencionó Julio, cada vez son más alarmantes y cada vez son más terribles, lo cual tiene claramente definido que tenemos garantía de fracaso si no cambiamos las cosas. Quiero también rescatar una palabra que usó, y es que los gremios asumen. Estamos totalmente claros de que de los decretos que se mencionaron se pueden asumir muchas cosas, pero creo que estamos ya en un punto donde debemos dejar de asumir las cosas. Es decir, si asumo algo porque lo veo muy evidente, hombre,
Si el que debe manejar el diálogo no me entiende y yo no lo entiendo, busquemos el espacio para que dejemos de asumir y que definamos que lo que asumí es o no es una realidad. Porque vamos a ver, y con el respeto, no estoy aquí insinuando que se tenga que hacer nada. Hablemos del problema puntual que estamos mencionando. Dijo Julio en su inicio de intervención que todo el problema inicia porque hay una provocación del gobierno con la emisión de los decretos, y estoy totalmente de acuerdo con él. No porque los decretos planteados sean malos o sean una medida, pero entra al tema que decía originalmente. Tengo que saber plantear las cosas, y considero que la forma en que el gobierno planteó las intenciones a través de esos decretos es una provocación. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Hay una reacción. Se asume, decimos aquí, que la reacción de los gremios es para proteger un status quo que tienen, un cúmulo de derechos y una serie de cosas. Y aquí tengo que hablar ahora como abogado. Así asuman los gremios o no que hay un ataque contra su estabilidad o sus derechos ya adquiridos, si hablamos de legalidad, Julio, eso no podría pasar, porque los estamentos jurídicos establecen que las condiciones laborales que tengan las personas no pueden ser dañadas, podrán ser modificadas bajo ciertos métodos o metodologías, pero al final, Raúl, creo que lo importante es establecer algo. Mire, y reitero, con todo respeto para los maestros, con todo respeto para los médicos, son personas que tienen profesiones maravillosas y que merecen todo el respeto y todo el apoyo de una población. No es posible, por ejemplo, porque son realidades, no tengo pruebas aquí que pueda presentar, pero estoy seguro que se pueden manejar. ¿Quién no sabe que hay exceso de contratación en el gobierno? ¿Ah? Entonces, una matemática sencilla. Si tengo 30 enfermos de 30 especialidades y necesito 15 médicos para atender a esos 30 enfermos, y por alguna razón no tengo 15 contratados, sino que tengo 20, entonces automáticamente tendría que decir, está resuelto el problema, tengo 20 médicos y necesitaba 15. Pero resulta que de los 20 médicos posiblemente 2 van a su función, porque normalmente la función la está desempeñando el practicante que está estudiando y el médico solo le da instrucciones telefónicas. ¿Ah? Es una realidad que sabemos, reitero, no pretendo atacar al gremio, pero eso ocurre. Ocurre que tenemos a veces maestros, entiendo que hubo una denuncia, no sé qué tanto sustento tenga, de maestros que están viviendo en Estados Unidos y que reciben un salario localmente. Entonces vamos al punto. Estoy totalmente claro que la estabilidad y los derechos de los gremios deben ser respetados. Eso es una base fundamental para cualquier reforma que tengamos que hacer. Pero hago una pregunta. ¿Qué pasa si la administración de esos derechos se está quedando en un gremio que simplemente se está comiendo los recursos de la educación, si se está comiendo los recursos de la medicina, si es la razón precisamente por la cual no puedo prestar el servicio que tengo que prestar? Señores, entonces el diálogo debe darse, pero si el gremio magisterial o el gremio médico no es capaz de entender una cosa tan sencilla como la que acabo de decir, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Voy a imponer mi criterio como gremio y voy a decir, no, señor, a mí mis condiciones laborales y mi cantidad de contratados no me la toca, aunque ya no hayan escuelas. Entonces, ¿en qué estoy? Y si los médicos vienen y me dicen, mire, a mí no me tocan mis médicos, aunque se acaben los hospitales. ¿Ah? Y entiendo, ¿verdad? Todas las cifras que Julio, repito, muy apropiadamente mencionó, son una realidad y son base de ese diálogo, son parte de las cosas que tenemos que poner en la mesa para encontrar una solución. Julio, ¿sí o no? Honduras Claro. es uno de los países más caros de Latinoamérica. Totalmente. ¿No? Entonces, solo termino Raúl, esta parte y complementamos, porque creo que estamos en la misma visión de dos ópticas distintas. ¿Qué pasa si yo no genero condiciones adecuadas a nivel económico, a nivel de generación de empleo, y todo sigue quedándose en manos del grupito que es la argolla?
Algunos son argolla fina, va, de oro, otros son argolla de mezcal posiblemente, pero todos son argolla de alguna manera. Y algunas de ellas recicladas. Y algunas de ellas recicladas. Y entonces dejamos al resto de Honduras fuera de todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que buscar? Actividades paralelas. ¿Y eso qué es? Cultivo perfecto para narcotráfico, cultivo perfecto para delincuencia común o para delincuencia organizada. No podemos seguir siendo excluyentes. La Constitución misma lo establece. ¿Pero qué hemos hecho con la Constitución? La Constitución es la base, el ADN, la identidad del país como tal, pero resulta, por poner un ejemplo tonto, que la Constitución describe un vehículo 4x4, pero no, yo quiero limusina con aire acondicionado. Y entonces agarro la Constitución y la hago como quiero para tener limusina, aunque la Constitución diga que lo que necesitaba es un carro de trabajo. No sé si ilustré con el ejemplo y por favor... Raúl, hay una cosa, Raúl. ¿Cuál es la empresa más grande que genera empleo en Honduras? Secretaría de Educación. ¿Qué empresa aquí tiene 60,000 empleados? Ninguna. Pero ¿cuál es el tipo de gerencia que hay para conducir 60,000 empleados? Hay un sistema gerencial totalmente centralizado. Así es. Por ejemplo, cuando usted dice que hay unos profesores en Estados Unidos, pero que cobran acá, Raúl, y el director departamental no se da cuenta. ¿Por qué? Porque el trámite de pago de ese profesor, de ingreso, permanencia y salida, está aquí a nivel central. El pobre director departamental ni se da cuenta. El director del colegio o de la escuela sí se da cuenta, pero le dice, tiene la venia de tal diputado. Ah, no me meto. Se acabó la Entonces, historia. vea, mira, del 97 para acá en el gobierno de Flores, Raúl, se desconcentró todo eso con un decreto. Incluso, Raúl, en el Congreso Nacional los presupuestos de educación se aprueban a nivel departamental. Dice, el departamento de Atlántida, su presupuesto es tal, el departamento de Valle, su presupuesto es tal, pero ¿quién ejecuta ese presupuesto? No lo ejecuta el director departamental, lo ejecutan aquí a nivel central. ¿A qué se llegó en esos tiempos del 97? Hay una partida presupuestaria que juegan los políticos con ella, que es la partida de licencias por maternidad, que en el tiempo de Marlon Escoto a nadie le dieron licencia por maternidad. Ese hombre estaba en contra de la maternidad de las mujeres. A nadie le dieron licencia por eso. Entonces, mira, esa partida de licencias es una partida global. Claro. Donde se saca dinero para pagar. Mira, es el mes de abril y ya no existe. Y ya no existe esa partida porque se dieron por favores de carácter político. ¿Qué se hizo en el gobierno de Flores del 97? No estoy hablando del 2009. Del 97 se estableció. ¿Cuál es el número de licencias normales que hay en el departamento de Valle de acuerdo al año 96? Es tales. Entonces vamos a asignar esa cuota de licencias para que la maneje racionalmente el director departamental de Valle. Hoy no se hace así. Y entonces ve, hay una profesora allá de la aldea del Pataste que pidió licencia por maternidad. Mira, la licencia no se tramitó, pero la profesora abandonó los niños porque tenía que ir a parir, pues. Claro. Tenía que ir a parir. ¿Y cómo hace el director departamental? No puede ni mover a nadie. Entonces, ese tipo de acciones quiere mejorar la comisión de intervención, qué bien que lo haga, pero hay que declararlo. Venimos a hacer esto, venimos a volver más eficiente de que las escuelas no se queden sin profesores. Comisión de intervención, doña Rutilia, diga, aquí hay 9,000 plazas de 9,000 profesores que se han jubilado en los últimos 10 años. Y estas plazas de profesores jubilados que corresponden al departamento de Atlántida tal, al departamento de Colón tal, Comayagua y los otros departamentos, estas plazas las vamos a asignar. ¿Bajo qué criterio las vamos a asignar? Bajo un criterio de concurso estricto y transparente. Y los profesores tienen que tener tales y tales competencias. Eso les va a molestar a los dirigentes magisteriales de cada departamento, sin duda que no. Yo por eso vuelvo a decir que el diálogo debe ser departamental, porque el diálogo nacional
vamos a seguir con el modelo sumamente centralizado de la educación, donde los departamentos que tienen mayor capacidad de gestión son los que le quitan los recursos a los otros departamentos. Raúl, el presupuesto que se establece para suministros de los departamentos, para comprar materiales y todo eso, mira, ¿cuándo le va a llegar esos suministros a Iriona? Allá, ¿cuándo le va a llegar? No, mira, te puede llegar aquí a la escuela de Estados Unidos, pero no te va a llegar allá, porque ese modelo realmente es un modelo excluyente. Entonces, comisión de intervención, ya que el ministro no se da cuenta de eso, comisión de intervención, ¿puede hablar usted sobre eso? ¿Cómo lo va a hacer? Hay escuelas, Raúl, mira, realmente caídas, y donde no hay iniciativas de alcaldes. Yo siempre he dicho, Raúl, mira, el mejor alcalde que hay en Honduras es el alcalde de Cantarranas. Anda de los centros educativos que hay en Cantarranas, son de primer mundo, es un alcalde comprometido con educación. Yo una vez le decía a un asesor de Carlos Miranda en Comayagua, Carlito, deje ya de poner cemento, hombre, ya la gente ya se emocionó con el cemento. Ahora póngale más a las escuelas y póngale más a la recuperación de los ríos y las quebradas que están colapsadas en todos esos sectores, ¿va? Entonces necesitamos nosotros una alianza, mira, entre directores departamentales, directores de centros educativos y alcaldes. Hay que venderles al alcalde la idea de que hay que invertir en la educación, porque a través de ahí puede atraer, si anda buscando votos, puede atraer votos. No, mira, ahora es cómo busco cemento para poner en todos lados. Entonces, el tipo de gestión que hay en la Secretaría de Educación necesita ser cambiado, necesita ser transformado. Y para eso no ocupa leyes, porque ya está la ley de 1997 sobre direcciones departamentales y está la ley fundamental de educación. ¿Qué es lo que necesita? Necesita capacidad de gerencia del ministro, pero como el ministro no sirve, entonces la comisión de intervención debería de asumir su puesto y ejecutar todas las acciones. Yo creo que el presidente con esa finalidad los nombró y por eso nombró personas, a mí me parece muy competentes, muy conocedoras de la situación de la educación de nuestro país. Yo quiero repetir, el problema fundamental que hay ahorita en la Secretaría de Educación es un problema de gerencia, es un problema de gestión, porque la falta de eso hace que muchos recursos ni tampoco se ejecuten y que quedan ahí después como sobrantes que los utilice el gobierno para otras cosas, para orientarlos a otras necesidades que según el gobierno tiene. En salud, yo donde menos conozco, salud. ¿Cuál era el modelo exitoso de administración de salud? ¿Quién lo crió? El doctor Aguilar Paz. Raúl, Aguilar Paz crió. ¿En qué año fue eso? Allá por el 74, pues, cuando por ahí más o el menos, gobierno de lujo de López, López Arellano. Es correcto. Mira, crearon el hospital escuela con ese nombre, Raúl. Con que era el hospital macro, donde iban a venir las enfermedades que no se podían atender en el Gabriela Mistral, en el Gabriela de Danlí, o en el de Choluteca, o el de los... Ese era el modelo exitoso. Claro. ¿Cómo dejaron desmontar ese modelo? Ese modelo ahí está. ¿Se puede volver a poner a funcionar? Entonces, Comisión Interventora de Medicina, ¿por qué no plantea eso, hombre? Vayan a volver a consultar al doctor, que todavía está vivo, afortunadamente, y que les explique cuál era la visión que tenía de eso. ¿Quiénes torcieron esos caminos para que salud no funcione? Pues ya no es momento de buscar quiénes fueron o quiénes no, ni de juzgarlos. El problema es de aquí para allá, cómo nosotros podemos enderezar las cosas. Lo mismo en educación. Educación hay un escalón de gerencia. Ministro, director departamental, directores municipales, hay director municipal. Deberíamos de empoderar al director municipal de Moroselí, de querer tener los mejores indicadores de educación de Moroselí. Claro que debería de hacerlo. Mira, directores de centro educativo, eso deberían de responder. ¿Cómo está su centro? ¿Cómo estuvo en noviembre el año pasado? ¿Cómo está ahora? Pero esa sería una buena gerencia. Los profesores están en contra de eso.
no están en contra de eso, hombre. El profesor es el más interesado en tener éxito, porque es el que ve a diario a los alumnos y ve a diario a los padres de familia y ve a diario los posibles reclamos que tenga el padre de familia. Los maestros no están en contra de las reformas o el acondicionamiento de los centros educativos, naturalmente que no están en contra de que se nombren profesores vía concurso, tampoco no están en contra de que se capaciten a los profesores, no están en contra de que se evalúen los profesores, en nada de eso. El magisterio lo que está en contra es de las sospechas que pueden haber de seguir reduciendo el presupuesto en educación, como lo han hecho en los últimos 10 años. Del 8% del Producto Interno Bruto lo han reducido al 5.4%. Y andan con la falacia de que estos gobiernos sí invierten en educación y van con esos datos a Banco Mundial, a Fondo Monetario, y ellos ya los tienen. Bien, voy a ir a una pausa, pero antes tengo dos noticias lamentables. La violencia continúa. En un momento voy a San Pedro Sula con Herlin Díaz, pero antes tengo un aviso de suma importancia. Por este medio lamentamos informarle al pueblo hondureño, a familiares y amistades, que hoy a las 3 de la madrugada en Nueva Ocotepeque falleció el empresario político y diplomático hondureño Manuel Sandoval Cabrera. Sus restos están siendo velados hoy en Nueva Ocotepeque. Su sepelio se va a realizar mañana a las 3 de la tarde en esa localidad. Repito, hoy a las 3 de la madrugada murió en Nueva Ocotepeque el empresario político y diplomático hondureño Manuel Sandoval Cabrera. Mi más sentido pésame a todos sus familiares, en especial a sus hijos, a Manolo y a Manu, con quienes comparto amistad, igual con don Manuel Sandoval Cabrera, que lamentablemente ha fallecido hoy a las 3 de la madrugada en Nueva Ocotepeque. Ya está siendo velado en esa localidad y mañana será su sepelio a las 3 de la tarde. ¿En Ocotepeque? Sí, un líder político en Ocotepeque. Con el permiso de la familia doliente, más adelante lo vamos a repetir por la importancia del fallecimiento de don Manuel Sandoval Cabrera en Nuevo Ocotepeque. Vamos con una información de última hora. Sigue la violencia, más asesinatos en el país. Última hora. Última hora. Herlin Díaz en San Pedro Sula. ¿Qué ha ocurrido, Herlin? Adelante. Así es, estamos ubicados aquí en la 27 calle, en la colonia Unión de San Pedro Sula, donde desafortunadamente ha muerto un joven de unos 25 años de edad, asesinado por supuestamente dos hombres que se conducían también en una motocicleta. Esperaron que él hacía el alto respectivo para inferirle varios impactos de bala. Hasta este momento pues han llegado algunos de sus familiares para pues identificarlo, pero no han revelado todavía su identidad. En un grado de impotencia ha venido uno de sus hermanos y pues lo ha abrazado ya a su hermano, que pues está asesinado aquí en una de las aceras de la 27 calle, una vía muy concurrida aquí en la capital industrial del país y donde hay una saturación de cámaras de vigilancia, tanto del número de emergencia como también las mismas cámaras de la municipalidad que están en este sector. Hay cámaras por doquier. Los efectivos de la Policía Nacional aún pues no saben qué rumbo tomaron los dos sujetos que se conducían también a bordo de otra motocicleta luego de inferirle varios impactos de bala y darse a la fuga. Por supuesto, esta información la estaremos ampliando en las próximas emisiones de 11 Noticias, pero a esta hora también les informamos de una incautación de $159,600 que se ha hecho en un hotel aquí en San Pedro Sula. Esta operación lo han hecho los cuerpos armados por parte del Ministerio Público y también pues está revisando un vehículo que tendría placa supuestamente de Panamá al interior de este hotel aquí en San Pedro Sula, donde han decomisado esta gran cantidad de dólares que supuestamente serían producto del narcotráfico y el lavado de activos. Con estas informaciones vamos a ir a una pausa comercial. Última hora. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares.
La Secretaría de Salud invita a padres, madres y encargados de niños menores de 5 años para que acudan a los establecimientos de salud durante la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación a realizarse del 6 al 17 de mayo de 2019. Se vacunará contra la influenza o gripe a embarazadas, niños de 6 a 23 meses, trabajadores de salud y de granjas avícolas, enfermos crónicos de 2 a 59 años y mayores de 60 años. Además, se protegerá contra otras enfermedades a adolescentes de 11 años y jóvenes de 21 años. Se brindará suplementación de vitamina A menores de 5 años, desparasitación y la promoción de la detección temprana de cáncer infantil. La vacunación es prevención. Vacúnate ya. Por nuestras familias, vacunemos hoy. Gobierno de la República. Si quieres ver la tele y navegar, pero tu conexión no funciona, cámbiate a Cable Color. Contrata ya tu paquete de internet con Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Una empresa 100% catracha. Ingresa desde tu celular a www.11noticias.hn, pleca WhatsApp, para que recibas información gratuita en tu celular de todo lo que está aconteciendo en Honduras y el mundo. Mantente muy bien informado ingresando a www.11noticias.hn y también síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. 11 Noticias, somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. Life Center, desarrollo físico integral y estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. En la cancha se miden los rivales, pero afuera todos somos uno. Reímos, cantamos, lloramos y gritamos. Este es nuestro deporte, el que mueve a Honduras, porque el fútbol es para todos. Disfruta de los partidos de Liga Nacional por Canal 11, desde cualquier parte del mundo, por Facebook Live de Canal 11. Lo mejor del fútbol lo vives por Our Media, porque el fútbol es para todos. De lunes a viernes en Secretos de Cocina te mostramos en solo 30 minutos trucos, consejos, recetas especiales y antojitos. Día a día descubrirás elementos que te ayudarán a hacer más sencilla la tarea de cocinar, ya sea para sorprender a tu familia o para una ocasión en particular. Recuerda que utilizando los mejores productos podrás brindar las mejores opciones. No dejes de acompañarnos. Todos los días a las 9:30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Antes... En la policía hay una comisión de intervención, ¿no? Sí, solo antes de esto. Háblenme de lo que acabamos de ver en San Pedro, pues. Porque analícenme eso. En la policía hay una comisión de intervención. Y yo cada vez que escucho a Omar, ¿no? Dice Omar que todavía los datos son manejables. ¿Te das cuenta? Todavía los datos de muerte son manejables. Porque solo hay 13 más, dice, del año pasado en el mes de abril, dice. Y hay 11 más, dice, del año antepasado. Todavía estamos con datos manejables, dice Omar. Cuando la mayoría del presupuesto de Honduras, tasa de seguridad que no aparece en los informes oficiales, está destinada al problema de seguridad. Y las muertes siguen dándose a diario y no hay respuesta porque la comisión de intervención y los que administran el problema de la violencia ya se volvieron cómodos y les parece
que eso es normal, que como bajaron de 86 muertos por cada 100,000 a 45, ese es el gran logro. No, hombre, Raúl, hay otra cosa dolorosa hoy en día, que hasta le han prohibido, mira, le han prohibido en función de la ley al pariente que pueda acercarse a su doliente muerto. Mira, lo apartan, las mujeres las tiran por allá, porque según ellos hay que cuidar la escena del crimen, la escena de la muerte, de una escena que nunca es investigada y nunca dan cuentas, pero privan a un pariente de acercarse, tan siquiera a cubrirle la cara a su pariente. Oigan, ¿a qué nivel hemos llegado de insensibilidad, de que ya no nos asusta nada absolutamente porque seguimos aplicando los mismos métodos que aplicábamos antes cuando las generaciones eran otras? Yo creo que habría que pedirle cuenta a esa comisión de intervención, ese ministro de seguridad. Usted pregúntele a los empresarios si siguen pagando extorsión, la siguen pagando hasta en 4 grupos y de eso no hay absolutamente nada. ¿Qué hace la policía? Captura personas que andan cobrando. Hay cipotes, mire, que están en la cárcel cumpliendo 17 años. ¿Qué era lo que andaban cobrando? Y que los cipotes no saben absolutamente todas las cadenas que hay para arriba. Y nadie quiere, de los organismos de investigación, penetrar hacia arriba de ese cobrador que fue condenado a 17 años. Bueno, yo complementaría en que no siempre se trata de que haya o no haya una intención de llegar hasta donde corresponde, porque voy a enlazar con lo que dijo en la parte anterior, estimado Julio. La política, ese es el grave problema. Usted lo mencionó, ¿va? El diputado mandó una carta y todo el esquema cambió. Entonces, ¿qué sucede? Siento que hay mucha política inmersa en este tipo de cosas. Ojo, no pretendo defender la labor o atacarla, simplemente digo que a veces no es tan simple, ¿verdad? Porque muchas veces por política se termina protegiendo a determinados personajes y usted llega con la mejor de las intenciones y simple y sencillamente el sistema no le da las herramientas porque alguien ordenó que lo apagaran, ¿no? Y entonces así no se puede llegar a una resolución de las cosas. Entonces, siento que mientras la política siga incidiendo de manera directa o indirecta en la problemática que tenemos, las cosas no se van a corregir nunca, nunca, nunca. ¿Ah? Imagínense lo que acaba de mencionar de nuestro amigo Mar. ¿Ah? Yo, ¿qué digo? Voy a querer rescatar que a lo mejor, y para decirlo de manera jocosa, lo que dijo está maldecido. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo dijo mal y porque es una maldición lo que está pasando. No puede ser que siga muriendo la gente así como perro en la calle, ¿verdad? Esa persona que acabamos de ver es un ser humano, que pudo ser usted, Julio, pudiste ser tú, claro, Raúl, porque estás en el mal lugar en ese momento y pum, te vas. Anoche hablaba con un amigo, pues, que aquí todos vivimos en peligro. Así es, esa es una realidad que tenemos que asumir. Ahora viene el punto. Debo discrepar ligeramente en lo que usted mencionó, Julio, de que el familiar quiera a su familiar y todo. La escena del crimen debe ser controlada porque pueden haber elementos para la investigación. Claro, dice usted, pero ¿para qué la cuido si no se investiga? Si no investiga. Entonces estamos de acuerdo, pero yo pienso que no debemos decir, como no la van a investigar, entonces no la respeten. No, yo creo que se debe respetar, pero se debe garantizar que el proceso de investigación se dé y sobre todo que se respete la dignidad humana. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Los órganos que son responsables de estas escenas del crimen deben estar ahí antes de que llegue cualquier medio. Mira qué ironía, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? El chiste. Vivimos en países donde usted llama la ambulancia y la ambulancia, si llega cuando usted ya se murió. Pero si pide una pizza le llega en 30 minutos, ¿va? Y si no, no la paga. Entonces, ese tipo de cosas son absurdas, no podemos seguir funcionando de esa manera y entonces resulta que llega el medio televisivo y por alguna razón ellos están cubriendo la noticia, nadie dice que no, pero a veces, y la imagen que vimos aquí fue bastante respetuosa, pero usted ha visto otros medios, ¿va? Que llegan y le ponen la cara donde está el agujero en el cráneo, ¿verdad? La cámara. Sí, o sea, prácticamente
esa insensibilidad que usted mencionó es importante que la controlemos y que quede claro. Los estamentos legales y los parámetros para que el funcionamiento sea distinto, ahí están. Pero si no los respetamos, es papel mojado. ¿Y por qué no lo respetamos? Porque siempre hay alguien pudiente que tiene determinado nivel, que tiene la influencia para decir, esto quiero que me lo hagan de tal forma. Y ese creo que es el verdadero problema y a eso es a lo que tenemos que atacar. Porque reitero, las comisiones interventoras, quiero rescatar que si van a hacer un trabajo de reestructuración para que la cosa funcione bien y se le va a encaminar, yo pienso que la incapacidad del ministro no es lo más importante. Si el ministro es incapaz, definámoslo, y si es incapaz, saquémoslo. Ahora, si no es que es incapaz, sino que lo que sucede es que el funcionamiento, como bien usted lo señaló hace un momentito, está ajeno a lo que yo pueda hacer. ¿Qué haría yo como ministro? No porque me nombren una comisión, yo creo que más bien incluso le diría yo, si llego a ministro en algún momento yo y veo que no tengo control, que no tengo acceso a ver cómo está el presupuesto, que no puedo hacer la labor que soy capaz de hacer, yo creo que o hago la renuncia o yo mismo diría, ¿sabe qué? Mándeme una comisión, tal vez no interventora, pero mándeme a alguien que haga el estudio, que haga los correctivos burocráticos para que esta cosa funcione, porque yo soy capaz de hacerle este trabajo, pero así es imposible. Entonces, creo que debemos desmitificar esas cosas en el sentido de que muchas veces todo lo descalificamos automáticamente y yo creo que al final hay cosas que podrían ser muy positivas si se administran bien. Yo siempre pongo un ejemplo. Los carros, doctor, son malos. No, ¿verdad? Son muy buenos, sirven para transportar bienes, para transportarnos nosotros, etcétera. Pero ¿qué pasa si maneja mal un carro? Claro. ¿Ah? Mata gente o se mata usted, genera accidentes. Entonces, las cosas por sí mismas, se lo digo a la televidencia y a ustedes, ¿verdad? No sé si lo comparten, no son malas. Es el mal manejo que hacemos de las cosas. Cuando ves que pasa algo así en Honduras, como lo que ocurrió hace un momento en San Pedro, sí. ¿Qué pensás que te viene a la mente? Me da dolor, me da dolor. ¿Y sabe qué es lo que más me da dolor, Raúl, Julio? Que nuestro país es espectacularmente maravilloso y somos incapaces los hondureños de administrarlo adecuadamente. Mire que a pesar de la gravedad de los problemas que tenemos, quizás es una utopía tonta o un sueño absurdo el que estoy manifestando aquí, pero yo creo que los problemas nuestros son sencillos todavía de resolver, a pesar de lo graves que son. Con solo venir y tomar una decisión de empezar a administrar las cosas y hacerlas bien, creo que podemos ver resultados fáciles en 10 años. Pero no hay voluntad política de hacerlo, porque reitero... Por eso es que necesitamos pactar. Es correcto, y el diálogo es lo que va a establecer comprometiendo eso. todos los sectores. Raúl, mira, así como caen los hondureños hoy en las calles, están cayendo los bosques ante el fuego, vos. Increíble, Raúl. Y mira, y tenemos una enorme cantidad de militares y policías. Sí. Y eso llega cuando el fuego ya está. No hay prevención. Yo les decía, yo distribuyo... Y hay maldad también. Yo distribuyo porque muchos de esos 600 incendios soldados. son a 600 propósito. soldados en toda la zona de Valle de Ángeles y todo eso. Que me serviría hasta para entrenamiento. Mira, 36 horas cada soldado ahí va. Y hago publicidad de que hay soldados en la montaña y que van a disparar con quien vaya a meter fuego. Vaya a meter fuego. Serviría de entrenamiento para convertirlos en tigres o convertirlos aquí. No, están a la orilla de la capital y los bosques agarrando fuego. Hermano, hoy usted sale, usted ve los ríos, ve las quebradas, totalmente destruidas y no hay compromiso de alcalde, no hay compromiso de nadie, porque pareciera que es el gobierno el que va a llegar a, Doctor, hacerlo. un comentario. Entonces yo por lo de creo los que sí incendios. necesitamos pactar, pero pactar con las palabras escritas, tal y cual es el significado, y no con agendas ocultas, porque mira, aquí todo lo metemos a la política partidaria, ¿va? Y entonces, mire, que fracase tal gobierno, y está fracasando el país, hombre. Sí es. Yo creo que si la ciudadanía y todos los sectores no entendemos que la forma en que estamos haciendo que todo fracase, solo nos hace fracasar a todos. El comentario que le quería hacer, yo ayer anduve por San Pedro Sula y me fui pues manejando. Mire, doctor, toda la carretera, completamente desde Tegucigalpa hasta el mismo San Pedro Sula,
el merendón, porque estuve reunido en un lugar que teníamos el merendón al frente. La capa de humo es a nivel nacional. Yo no recuerdo nunca en mi vida, hasta este punto, haber visto una cantidad de humo que fuera a nivel nacional. Y voy a extenderme más. No es solo a nivel nacional, es a nivel regional. No sé si a usted le mandaron una foto que tomaron de un satélite de la NASA, de la zona de Mesoamérica. Todo Mesoamérica está en llamas, todo completo, desde la zona arribita de Ciudad de México hasta casi topar Panamá. Todo Mesoamérica está en llamas, excepto Costa Rica, que no es que no tiene incendios, sí tiene, pero la cantidad de incendios en Costa Rica es un poco menor que lo que se ve en el resto de la región. Entonces, ¿qué pasa? Eso no me sirve de consuelo, no me sirve de nada decir, no, también en México pasa o también en Guatemala, porque el tema es que lo que estamos viviendo aquí es cada vez peor. Y nos vuelve más vulnerables a inundaciones, a todo. Hacíamos el comentario hace poquito. No, y ahora, todo en el país está colapsando. No sé más. Ahora se incendia la Tigra y el Picacho, la salida a Valle de Ángeles y la salida al Oriente. Claro. Estamos listos en Tegucigalpa. Sí. Pero volvamos. Sí. Buen día. Dice el señor Carlos Chactur, el abogado. Ahí escucho un administrador de una de las instituciones en conflicto que lo que tiene quebrado al Estado son los estatutos y las conquistas sociales. A mí me gustaría preguntarle a los panelistas, ¿cuánto representan los estatutos y las conquistas sociales anualmente y cuánto lo que se pierde por la corrupción? Me pregunta otro de los televidentes. La calidad de la educación podríamos mejorarla si la descentralizan para que el docente, los contenidos, métodos y técnicas sean utilizados de acuerdo a las necesidades de cada región, ya que actualmente el sistema educativo es modelo centralizado, manejado desde arriba, y este es un daño más grande, el daño más grande que se le ha hecho a la educación del país, dice don Luis Aldana. Caballeros. Raúl, habla la gente de los estatutos. A la persona que pregunta, ¿sabe cuál es el promedio de salario de un profesor? 13.588 lempiras. Este es el salario promedio de un profesor. Hoy en día le gana más un policía IPM que un profesor. Y yo no digo que eso sea malo, pero a la gente le han metido la idea que los estatutos son los que han destruido todo el sistema educativo. No, eso es falso, son falacias que alguna gente las repite porque no conoce, y otro la repite con la intención de creer que las desgracias del sistema educativo se deben a los profesores, o las desgracias del sistema de salud se deben a los médicos. Yo creo que hay que cambiar un poco de mentalidad de eso. Lo que hay que exigirle al funcionario público, sea quien sea, es eficiencia, responsabilidad y rendimiento de cuentas. Y esa debe ser responsabilidad tanto del empleado como del empleador. Bien, yo complementaría. Estoy de acuerdo en que muchas veces se manipula el tema de un estatuto y todo para tratar de maquillar todo y decir que esa es la única culpa, pero como abogado tengo que decirlo, los estatutos tienen una afectación importante en temas presupuestarios, pero no son la única causa definitivamente. Son parte de una cantidad de problemas que se tienen que analizar todos. Y una cosa más, en los gremios que tienen estatutos, doctor, pasa lo mismo que pasa en el gobierno. Claro. Que el beneficio grueso, el bonito, el que tiene carnita, se lo lleva solo la argolla del gremio. Entonces resulta que hay una afectación, resulta que hay 40.000 maestros ganando los 13.000 lempiras que usted mencionó, pero es una realidad y eso lo puede verificar cualquiera. ¿Por qué tuvo que ser reestructurado, investigado el IMPREMA? No es engaño de nadie, eso ahí están las cifras y la documentación la puede verificar cualquiera. Claro. 3 personas del gremio del magisterio que se jubilaron en determinado momento, no voy a entrar en datos personales, pero 3 personas se llevaban prácticamente 300.000 lempiras en jubilaciones. Eso no puede ser, ¿va? Tiene 40.000 maestros ganando 13.000 pesos, que es un salario de hambre posiblemente, y resulta que 3 personas, porque tienen pudencia, se llevan 300.000 pesos mensuales, ¿verdad? Claro. Gracias a Dios, cosas de ese tipo se han ido ajustando, se han ido corrigiendo,
pero eso es una nada, porque al final eso solamente es la punta del iceberg, hay miles de cosas más que revisar. Entonces, esa es la problemática. Entonces, comparto totalmente, no es cierto que los estatutos son el único culpable, son parte de la culpa, pero se tiene que analizar el problema de manera integral, con todos sus elementos y plantear soluciones integrales, porque el problema es grave y tiene muchas aristas, y si no lo corrijo plenamente, se me va a salir uno de los tentáculos y se me va a multiplicar otro monstruo afuera. Eso es el Raúl, problema. hoy escucha uno otro problema. Oye, a eso quería llegar, que el problema principal en Honduras sigue siendo la corrupción, en todos sus aspectos y no los estatutos o las conquistas sociales. Correcto, ese es el problema principal, y perdón, Julio, le robo la palabra. Mire, se habla de izquierdas y se habla de derechas, que si la izquierda es corrupta, que si la derecha es corrupta. No, señores, la única cosa ambidestra en el tema es la corrupción. No importa la izquierda, no importa la derecha, y lo mismo en las profesiones. No se trata de que los médicos son culpables o los abogados son culpables o los maestros son culpables, las personas, porque somos las personas las que ejercemos el magisterio con dignidad o con corrupción, las que ejercemos la cuestión de la medicina bien o mal, las que ejercemos el derecho bien o mal. Somos seres humanos que lamentablemente tenemos una formación muy deficiente en el país. Perdón, pero... Raúl, estaba viendo otro dato, ahorita que viene el fondo. El gobierno acreditó que el 65% de la inflación que había era atribuible al costo de la energía. Y que es una variable que el gobierno no tiene certeza de que puede controlar, sino que más bien pareciera que se va a agravar esta situación. Y que el problema de la energía tiene que ver el combustible. Tiene que ver el combustible. Mire, que es otra cosa delicada para los inversionistas. Claro. Porque les están perdiendo capacidad competitiva. Volvemos a las comisiones de intervención. ¿Cuándo fue intervenida la ENE? Raúl, ¿cuántas veces tuviste vos aquel señor Jesús aquí hablando de cómo se contaban votos? ¿Cómo se marcaban? ¿Cómo se establecían los software? Ajá, y mira cómo tiene la empresa de energía eléctrica prácticamente quebrada. Y cuando se crearon tres empresas, Raúl. Lo voy a corregir. Ayer dijo Jesús Mejía, gerente del ENE, que la culpa de que no haya luz en Olancho, en Atlántida, no es del ENE, es de la CRE. Dijo el gerente del ENE. Es de la comisión de... Ajá. Ah, no es de él entonces. Eso dijo. Y él es el ejecutivo operativo. Raúl, hace tiempo nos vendieron la idea de que el ENE era una empresa demasiado grande y que se iban a dividir en 3 empresas y que esas 3 empresas iban a volver sumamente rentable la ENE y la iban a volver eficiente. Ahora nos dicen que Olancho no tiene energía y por eso está juzgado Martínez Lozano, por lo de Olancho y por lo de Atlántida. ¿De cuándo? Del 2011. Y ahora es que no tienen energía y el presidente del sindicato dice que es un sabotaje eléctrico para que las térmicas puedan renegociar. Mira, ¿desde cuándo vamos a venir arrastrando eso? ¿Y los empresarios qué dicen sobre eso? Los empresarios están intimidados, tienen miedo. Raúl, ¿cómo era el COE antes, Raúl? Era el COE beligerante, Raúl. El COE se dejaba montar cosas de los gobiernos, Raúl. No se los dejaba, hombre. Hoy tenemos empresarios sumisos que agachan la cabeza, con miedo están los empresarios. Y ellos están perdiendo con las políticas equivocadas que tenemos en el gobierno. ¿Cómo los empresarios permiten que haya un sector empresarial que vende energía al Estado, que le va súper bien, aunque le debe el Estado, pero el Estado siempre le va a pagar a esos sectores, a consta de la oportunidad de ellos de ser competitivos en el mercado? Entonces, mira, hay todos unos factores, Raúl, pero de todos esos problemas que hemos mencionado. Empresa privada Timorata, me está diciendo. Claro, Timorata totalmente. Yo más bien no quisiera decir Timorata, intimidada. ¿Por qué intimidada? No sé, va. Pero intimidada sí, totalmente va. De vez en cuando uno ve uno de San Pedro Sula que se atreve a sacar gráficas que saca de los organismos internacionales para ponerlos aquí y decir que no es responsabilidad de él. Raúl, pero de eso que hemos hablado, ¿cuál es la agenda del Congreso Nacional?
seguimos con la agenda de que cuándo van a aprobar la ley de elecciones, que si van a prorrogar el mandato del tribunal o no. Esa es la agenda, Raúl. Esa es la agenda, Raúl. Antes en Honduras, cuando venía el Fondo Monetario Internacional, todos nos poníamos a temblar, Raúl. ¿Cierto o no? ¿Qué va a hacer? Porque había gente aquí que de fuerza, que planteaba cosas. Hoy no. Fíjate que hoy el fondo lo recibimos con enorme alegría, porque ellos solo vienen a dictar lo que deben de hacer. Antes no, había resistencia de funcionarios nuestros sobre cosas que se oponían, que no pueden privatizar. Hoy no. Fíjate que mira, es una camaradería total con el Fondo Monetario Internacional, y entonces ya ni ellos tienen miedo, ni el gobierno tiene miedo, porque hoy prácticamente nuestros funcionarios son realmente funcionarios del Fondo Monetario Internacional, porque no tenemos un programa alternativo que hacer. Hoy lo que compró, mire, le decimos a Moody's, a la agencia de Moody's, ¿puede decirnos cuál es el riesgo de país? Y Moody's consulta a los inversionistas, y entonces dice, ¿le puedo poner un riesgo de país del 70%? No, nadie va a ir a invertir allá, va. Todavía tiene, entonces no, dice, mire, estamos bien, dice el ministro de Finanzas. Moody's dice que el riesgo de país es tal y tal cosa. Raúl, ¿quién sabe el riesgo económico de la familia de uno? La sabe uno, no se la vas a ir a preguntar al vecino. Y entonces nosotros, ¿cuál es el nivel de deuda que tenemos? 16.000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso en representación del Producto Interno Bruto? ¿Cuánto tenemos que pagar? Y eso no es riesgo de país. Pero repito, Raúl, antes culturalmente viene el fondo, porque vos tenías funcionarios de otro nivel, de otra responsabilidad con el país. Hoy viene el fondo, hasta mariachi le llevamos al aeropuerto de Toncontín para celebrarnos, porque vienen a ratificar lo que nosotros queremos escuchar. Sí, bueno, hay mucho de real en eso, pero bueno, yo insisto y creo que tú conoces mi posición al respecto. Yo siento que la reflexión tiene que ser profunda y tiene que ser de todos los sectores. Yo no desconozco que el gobierno falla, pero aquí falla todo, falla la misma oposición. Mire, el gobierno tiene que saberlo y tiene que reconocerlo. El gobierno actual es débil. Sin entrar al tema de si fue fraude o no fue fraude, más allá de eso es una realidad, es el gobierno y es débil. Y fíjese que la oposición es tan débil que ante un gobierno débil no puede hacer mayores cosas. ¿Por qué? Porque no hay una visión de oposición, no hay inteligencia en las acciones que se están tomando, no se puede doblegar porque el divide vencerás funcionó aquí, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su agenda oculta, como usted. Coincido totalmente de acuerdo que esas agendas ocultas están destruyendo al país, pero esa agenda no nacional, esa agenda personal de fulanito, de menganito, de sutanito aquí, y al final eso permite que un gobierno que aunque sea débil, que posiblemente 7 de cada 10 personas no estén a favor del gobierno, pero ese 3 es un denominador que es mayor que cualquier que se le quiera oponer, porque no hay una oposición consolidada. Voy yo con mi uno por allá, voy yo con mi uno por allá, voy yo con mi uno por allá, y después el único momento en que estos intereses de país en principio se unen es cuando vamos a la marcha, cuando vamos a tomarnos. ¿Y qué sucede en esas marchas? No estoy acusando a los que convocaron a la marcha, pero es el momento perfecto para que delincuentes y personas o infiltrados o como les quieran llamar, ya sea que son a propósito o no son a propósito, terminan sacando beneficios, robando tiendas, quemando cuestiones, sacándose todo el odio. Pero vamos al tema. ¿En qué instante han oído ustedes en todo este escenario que hemos discutido alguien que venga y diga, mire, yo propongo que hagamos esto? No, yo no oigo ninguna propuesta. Y si la hay por ahí, por favor, les ruego que me la digan porque yo no la oigo. Estamos pelis y prestos para ir a meter fuego, para ir para volar maceta, para criticar, para descalificar, para decir, señalar, pero yo no oigo propuestas. Y todo... No, la única propuesta que aparece incluso en la oposición es ¿sí? ¿Cómo vamos a votar? Claro. ¿Cómo van a estar las mesas? ¿Ciudadana o no? Ese es el único ¿Cómo va a estar interés? el tribunal? El mango. Entonces la oposición también. Lo traje mañana en el tribunal, ¿verdad? La oposición también.
tiene el deber de plantear un proyecto. Y ese proyecto consensuarlo con otros sectores, porque tampoco hay espacio hoy en día para imponerse. Hay que buscar. Yo siempre he dicho, mire, el Congreso Nacional debería llamar a todos los vendedores de energía eléctrica y ponerles una pizarra ahí, mire usted cómo vende, mire usted, mire usted, mire usted. Y les agarro comparación, Raúl. Ecuador, mire reales. Ecuador cómo vende la energía. No podemos hacer algo. Pero ¿por qué no pueden hacer eso? Porque mira, todos esos PPA los hizo el Congreso Nacional. ¿Cuánto pagaron esas empresas a los diputados de esa época? Entonces no tienen autoridad ellos para llamar a esas personas. Pero por favor, militares, entonces háganlo ustedes, militares. Que a ustedes la Constitución de la República dice que ustedes deben de tutelar la democracia de este país. Háganlo, ya que las instancias de otro tipo no lo pueden hacer. Yo no les digo quitando el gobierno ni nada, pero ustedes como militares, como responsables de la estabilidad social de este país, háganlo ustedes. Así como el presidente nombra comisiones interventoras para todos lados, que solo falta que el presidente nombre una comisión para autointervenirse, porque ya vemos que los canales institucionales que fueron creados por los teóricos de las democracias liberales no funcionan. Estamos complicados, definitivamente. Y yo lo ampliaría. Una cosa, debilita que ayer algunos trabajadores de la salud empezaron a negociar con el gobierno. Es que es la otra salida, Raúl. Entonces, mira, estos sectores sindicalizados han aprovechado el momento de la crisis, de la vieja teoría que tenemos nosotros de que divide y vencerás. Como que si el problema fuera ese, de que alguien debe sobrevivir, debe buscar que sobrevive el país, hombre. Y para que sobreviva el país tenemos que tomar en cuenta todos los sectores. Pero mira, felices los trabajadores de que antes les daban 1,000 empiras por riesgo de empleo y ahora les van a dar 4,000. Entonces el gobierno supone que con eso ya resolvió el problema de salud. Yo complemento, mira, yo pienso que al final el diálogo nunca debería debilitar. El problema es que yo haría la pregunta, ¿es diálogo de verdad? Claro. Esa sería mi pregunta, porque si fuera un diálogo real, genuino y bien planteado, adelante. Pero, bueno, las últimas noticias que escuché hoy por la mañana es que ya eso fracasó. Ya cerraron la mesa, ya quedaron en que no quedaron en nada, como se podía presumir, y las acciones empiezan la nueva semana. Entiendo que ya tanto maestros como médicos están llamando al gremio para tomar acciones similares a las de hace un par de semanas a partir del día lunes. Entonces, tu respuesta está ahí. No hay diálogo real. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a insistir. Si en un diálogo... Pero ¿por qué los profesores y los del colegio médico no creen en el diálogo? Les dicen que no van a despedir, ellos insisten que sí van a haber despidos. Otra cosa, y tú que eres más educador, y necesitamos que se modernice la educación, ¿verdad? Sin duda, que se vuelva eficiente. Y que los maestros estén más preparados para claro. el futuro. Estoy pensando... Que sean supervisados, estoy pensando en las futuras generaciones. Claro. Porque debemos tener computadoras en las escuelas. Sí, Raúl, pero sabes que yo creo que no es un problema de que no creamos en el diálogo, es que no lo comprendemos, no lo manejamos como la tendríamos que manejar. Mira, si yo tengo una posición encontrada contigo o con Julio aquí y empezamos a platicar, ¿qué pasaría si manejamos la estructura de funcionamiento del país? Que a los 5 minutos vamos a decir, ¿sabe qué, abogado? Se me va para este programa es mío y no lo quiero aquí porque usted no está de acuerdo conmigo y me mandas a Julio lo mismo. Y ese es el funcionamiento, porque el diálogo no es para ir a entender la posición de la contraparte y para sumar opiniones. El diálogo, según la gente, es para llegar a que me escuchen a mí y que sepan que esa verdad es la única que va a funcionar. Eso no es diálogo. Y por esa razón, todo esfuerzo de diálogo y todo supuesto acercamiento termina en una confrontación. Mira, la gente está platicando aquí contigo y normalmente tú me estás diciendo algo y sabes que estoy, si soy uno de los sectores de la ciudad estoy, a ver, ¿qué le contesto a Raúl? 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 Y estoy pensando en lo que te voy a contestar y no oí ni una sola palabra de lo que me dijiste.
Y cuando te contesto una barrabasada que no tiene nada que ver con lo que me dijiste, porque nunca te escuché. Como hacen muchos políticos. Sí, lamentablemente. Es una táctica para la política. Claro, y somos el país, Julio, de la falacia, totalmente de acuerdo. Aquí la falacia corre como río, pero libremente arrastrando toda la verdad. Y no hay nada más peligroso que tener la razón en un lugar donde la razón no existe, porque el razonamiento es totalmente abyecto, violento, incivilizado, y si tú tienes un gramo de inteligencia y quieres poner algo razonable sobre la mesa, sos el primer muerto en esa batalla, ¿va? Y eso es lo que creo que nos está matando como país. Yo me sumaba a lo que dijo de la petición de Julio a los militares, pero extendería esa petición a todos, a los maestros, a usted ciudadano. No tire basura en la calle, no sigan quemando los bosques. Entendamos que las personas que tienen una agenda en la cual lo único que es, si el gobierno hace una cosa, me voy a oponer solo porque sí. No, analicemos. Si el gobierno, lo considere gobierno o no, hace un planteamiento que sea lógico, que sea bueno y que sea positivo, apoyémoslo, porque el apoyo y el desarrollo a algo positivo es un beneficio para toda la nación, no solo para algunos. Y por supuesto, no estoy diciendo con eso que le digamos al gobierno, adelante, haga. No, si se está equivocando, volémosle maceta también, pero volémosle maceta propositivamente, pero eso es lo que yo no veo proposición. Si el gobierno falla, fracasamos todos. Entonces, como sectores de la sociedad, involucrémonos, planteemos, critiquemos lo criticable, apoyemos lo apoyable y empecemos a darle una dirección distinta al país. Pero si nos seguimos matando y seguimos encendiendo cada intento de hacer algo, el país simplemente va a terminar como están terminando los bosques. Eso es lo que tenemos que entender como sociedad, pienso. Raúl, ¿pueden ser positivas las comisiones de intervención? Yo sí tengo que creer que pueden tener un papel positivo, porque las comisiones de intervención son una muestra de que los titulares no funcionan. Así es. Y que deben de hacer funcionar eso. Las comisiones de intervención son de gente técnica que conoce las cosas. Lo que debe de cuidarse las comisiones de intervención es llegar a ser parte del conflicto. Yo he escuchado la Comisión de Salud que ante la incapacidad de la ministra de insultar a los médicos, entonces ellos se dedican a eso. Sí. Y los mandaron a resolver problemas. No, en cuestiones laborales... En cuestiones laborales, va que el que interviene es el que va... Correcto. Esta ministra de Salud bien educada. Que va a pacificar. Y entonces, mira, una comisión de intervención no puede ir a generar conflicto. Tiene que ir a acercar partes para encontrar soluciones y, repito eso, a partir de lo que vamos a hacer. Sí. Yo vuelvo a repetir, Raúl, ¿necesitan equipamiento los hospitales de Honduras? Sí lo necesitan. Esa comisión debe decir qué equipo va a comprar, cómo lo va a comprar. ¿Necesita abastecimiento de medicina? Sí, necesita contratar médicos. Puede haber que en algunos hospitales sobren, pero que en otro lado faltan médicos, claro, especialistas. Y porque no hay especialistas, enfermedades que no deberían venir aquí al hospital escuela, regresan. Claro. En educación. Comisión de Intervención de Educación, ¿sabe qué haga? Primero, nombre 18 directores departamentales, mujeres u hombres, que tengan un perfil. Anótele los compromisos que tienen que hacer, anótele los recursos que le va a dar, recursos físicos, recursos humanos que va a nombrar. Enumérele las cosas por las que tiene que dar cuentas al final del año o a intermedio del año. Eso haga y verá que el sistema de educación va a volver a funcionar. Y los profesores deben de saber que hoy en día cualquier empleado de cualquier empresa tiene que certificarse. Los empleados de las altas empresas se certifican cada 3 años. Usted sabe, usted está al día de las cosas o no está al día. Y eso no es malo, pues. Uno que es profesor tiene derecho de estarse formando y de estarse capacitando a diario para ser más eficiente. Entonces, eso yo no creo que moleste a los docentes.
Pero cuando usted crea la duda de que la comisión de intervención es para privatizar y ya tenemos 500,000 estudiantes menos que hace 9 años, entonces la gente dice, ¿privatizar más? ¿Para qué? Si ya la pobreza está privatizando la educación, priva al niño del pobre a poderlo matricular en un centro educativo, y que el Estado ahora venga creando la duda de que puede privatizar o puede terciarizar algún tipo de servicio en salud, esos son los que generan los conflictos que tenemos a este momento. Y el Congreso Nacional, hombre, revise esa agenda que tiene el Congreso, se la ha tirado en todo el año, hablando de las reformas electorales. Hoy ya no hay tiempo para reformas electorales. Entonces los 3 grandes hombres responsables de procesos electorales limpios, creíbles, a nivel internacional, van a seguir en esos 3 puestos, porque el Congreso no puede hacer una nueva ley, que aquí hay un montón de gente especialista que puede establecer cómo debe ser un proceso electoral. Y Raúl, lo que decía Ley Celar, un llamado a la oposición. A Narrala, que tienen nombre, a Mel, que tienen nombre, que son los 2 principales, y algunas facciones del Partido Liberal, no sé cuáles de las facciones, pero de que por favor dialoguen, hombre, y planteen una propuesta alternativa a lo que tenemos de punto por punto. ¿Qué vamos a hacer con la generación de energía? ¿Qué vamos a hacer con la distribución? No, hasta el momento la gran preocupación de energía ha sido generar, pero poca atención ha habido en cómo distribuirla. Y ahí es donde hay uno de los problemas. Entonces, ¿qué dice la oposición sobre energía? Dice esto puntual. ¿Qué dice la oposición sobre combustible? Puntual. ¿Qué dice la oposición sobre educación, sobre salud? Puntual. Sobre bosque. ¿Qué estrategia vamos a establecer nosotros para no seguir con un deterioro ambiental acelerado? ¿Qué vamos a hacer sobre la violencia que ya tenemos? Eso debía de ser la oposición, y la oposición tiene la ventaja que está en ocio permanente, y entonces debía de poner a sus personas que son capaces a definir estrategias puntuales. ¿Cuáles estrategias son remediales y cuáles estrategias son a mediano o largo plazo? Porque muchas de las cosas deficientes que tenemos en Honduras se resuelven, Raúl, con acciones de carácter remedial. Claro. Porque los primeros legisladores que hubo en Honduras tenían una mejor visión del país y crearon muchas leyes que son fundamento para poder hoy enderezar al país. Conclusiones, Germán, ¿y futuro del país cuál es? Bueno, el futuro del país no es muy halagüeño si seguimos en la ruta que seguimos. Insisto, no quiero ser el romántico engañado aquí, pero tenemos un país espectacular que solo requiere un poquito de amor de parte de todos sus hijos. Y sus hijos somos el gobierno, la oposición, los militares, los médicos, los abogados. Todos los que tenemos una cédula de identidad que dice que soy hondureño, soy hijo de este país, y creo que el llamado que yo haría es a que todo mundo, desde el lugar en que esté, independientemente de que sea un barrendero, de que sea lustrabotas, de que sea médico, de que sea gobierno, tiene un rol que jugar, juéguelo, ejercítelo, pero hágalo bien. Todos tenemos un rol que seguir, que todos, siento, de alguna manera lo estamos haciendo mal. Esa sería la meditación. Ven, aquí está Marlon Bebé, el rector de UNITEC. Hay que amar al país, dice. Saludo a los 2 distinguidos invitados. Saludos al rector Bebé. Saludos, doctor. Y antes de cerrar, pues yo quisiera trasladar mi pésame a la familia doliente de la persona que falleció, y con el respeto de los dolientes, pues manifestarle un saludo a todas las madres hondureñas que este domingo tienen su día de celebración. Así que ese saludo a toda la madre hondureña, y especialmente a la madre de todos nosotros, que es Honduras. Gracias, Germán. Gracias, Raúl. Julio, ¿en la despedida? Raúl, yo creo que aún con todas las condiciones difíciles en que estamos, no hay que sentirse derrotado. Mira, yo me siento parte de la generación culposa de este país. Tengo mi edad y fuimos incapaces realmente nosotros de poder sostener una visión de país que construyera. Casi nos dedicamos a luchar
por reivindicaciones sectoriales. Te voy a decir algo, perdona que te interrumpa. El otro día almorzaba con un muchacho a quien yo quiero mucho y le dije, ajá, ¿y qué vas a hacer? Tenés 21 años. ¿Cómo ves el país? No, hombre, y ustedes se lo llevaron todo. La generación de ustedes se lo llevó todo. Así es. Sí, pero es más grave alguna que viene detrás, que viene haciendo lo mismo. Eso sí lo aprenden algunos, la parte mala. Entonces, creo que todos tenemos que responsabilizarnos y posiblemente el mea culpa que mencionó es valioso, pero no es valioso si el que viene detrás no entiende el mensaje y no agarra esa estafeta bien. Julio. Entonces nosotros, generación culposa, ya basta de callar, hombre. Porque el silencio se vuelve cómplice con las cosas en que estamos. Hay razón por la cual luchar en el país por una población que es fundamentalmente joven, que son los más riesgosos. Sí. Raúl, le digo yo al señor que me vende un seguro, usted cada año me sube el seguro, es que a usted le sube la edad. Le digo, usted no ve los datos, No, pero, que los que mueren son los jóvenes. Pero estás joven, que los viejos, estás joven que te venden seguro. No, Raúl, le digo yo, usted no da cuenta que los viejos no mueren, que son los jóvenes los que mueren. Aquí los seguros caros, Raúl, debían de ser los jóvenes, porque a menor edad, mayor riesgo de vida tenés. Es terrible eso, Raúl. Y como decía la Icelar, un saludo a las madres que son las que acumulan más dolor en este país, Raúl. Más dolor por la violencia que tenemos y el dolor de ver a sus hijos migrar con un futuro incierto. Bien, nos vamos. Me acuerdo un día que me honraron con una promoción del Colegio Alfonso Guillén en Celaya. Y eso dije yo, que yo felicitaba a las madres de todos los muchachos que están graduándose ahí, porque sin duda son las que más se sacrifican por ver cómo sus hijos van a la escuela, van al colegio, cómo logran hacer los universitarios. Hay tantos ejemplos en Honduras porque la mayoría del país es gente humilde que hacen esfuerzos por sacar adelante a sus hijos. Felicidades a todas las madres en todo el país y fuera del país, a las hondureñas que nos ven, pues les deseamos lo mejor. Nos retiramos con esta nota luctuosa. El dirigente, amigo, tuvimos varias luchas con el Partido Liberal. Lamentamos informar a familiares y amistades que a las 3 de la madrugada de hoy, en Nueva Ocotepeque, falleció el empresario político y diplomático hondureño Manuel Sandoval Cabrera. Sus restos están siendo velados hoy en Nueva Ocotepeque. Su sepelio se va a realizar mañana a las 3 de la tarde en esta localidad de Nueva Ocotepeque. Así que ha muerto don Manuel Sandoval Cabrera, a Manolo, a Manu, a todos sus hijos, nuestro más sentido pésame, al igual que a toda la familia Sandoval Cabrera. Y a la familia liberal, Raúl. A la familia liberal, un gran líder de Ocotepeque, don Manuel Sandoval. Recuerdo que en el último triunfo del Partido Liberal de Honduras, que eso fue en noviembre del 2005, él era parte del partido importante en Ocotepeque para llevar al triunfo al partido de la bandera rojo y blanco rojo. Que descanse en paz Manuel Sandoval Cabrera. Que estén bien, buenos días.